justamente las que vamos a priorizar ahora. Si bien es cierto, vamos a tratar otras así chiquitito para que ustedes también tengan conocimiento. ¿Listo? Igual ya me conocen, ya los veré en el hospital, en el Honorio Delgado. Ya está. Igual, vamos a recordar este caso clínico antes de... A ver, es un paciente recién nacido de 4 horas de vida. Este bebito nació de parto por cesárea y al nacimiento presenta dificultad respiratoria, está pletórico. Ha nacido con 4.500 gramos. No sé quién ha nacido con ese peso acá. Es un muy buen peso. La hemoglobina está en 22.6 y el hematocrito está en 68. Es grupo sanguíneo O positivo. Entonces, lo mismo que hemos hecho en el anterior caso, vamos a al final ver con ustedes cuáles son los diagnósticos, los exámenes de laboratorio y el tratamiento. Y qué conducta vamos a seguir con este bebé. ¿Listo? Ya está. Entonces, dentro de las alteraciones hematológicas que nosotros vamos a ver en los recién nacidos, nosotros vamos a ver que algunas de ellas van a ser frecuentes y un menor grupo de ellos van a ser extremadamente graves. El sistema hematológico del recién nacido va a desarrollarse de manera muy precoz intraútero y lo más importante, ¿qué es lo que va a lograr esto? Es que va a satisfacer las necesidades elevadas de oxígeno del feto en crecimiento. El oxígeno para nosotros es básico, tanto a nivel intraútero y una vez que sale el recién nacido. ¿Por qué? Porque la oxigenación nos va a ayudar a nivel de todo el cuerpo y sobre todo al cerebro. ¿Listo? Ahora, nosotros vamos a tener que la hematopoiesis a nivel neonatal funciona en el pool, o sea, total de sus posibilidades y van a tener escasa capacidad compensatoria ante aumentos de la demanda. Si bien es cierto, tienen una buena hematopoiesis, pero si hay alguna situación de estrés, la manera de compensarse no va a ser tan fácil y tan rápida. Entonces es por eso que en ellos vamos a ver que si hay alguna alteración muy grave, también vamos a llegar a casos clínicos en los cuales el paciente no va a responder de manera suficiente y vamos a tener una evolución no muy buena. Entonces, cuando nosotros vamos a ver las alteraciones hematológicas, la primera que vamos a tratar hoy día es la policitemia neonatal. La policitemia es un término que va a definir el hematocrito a nivel venoso mayor o igual a 65%. Recuérdense eso, ¿por qué? Porque más que la hemoglobina, que supuestamente si es mayor a 22 va a ser mayor a 65, siempre que nosotros hablemos de policitemia vamos a hablar de hematocrito. Entonces, yo diagnostico una policitemia en aquel paciente que tiene el hematocrito mayor a 65%. Supongo que la hemoglobina es más de 22. Les digo porque en algunos establecimientos no van a sacar hemoglobina, de frente van a sacar hematocrito. Y acá también tenemos que hablar de otro término que es la hiperviscosidad. La hiperviscosidad te puede dar lugar a la policitemia, pero la definición de hiperviscosidad es que este es un síndrome clínico que va a ser causado porque va a haber un enlentecimiento de la sangre dentro de los vasos sanguíneos y esto se va a deber porque va a haber un aumento en la masa eritrocitaria y causa una disminución relativa del volumen plasmático y un aumento de las proteínas y las plaquetas. Me explico. La hiperviscosidad, ustedes imagínense un glóbulo rojo pero grande, hinchado. Entonces eso que va a ocasionar que a nivel del flujo sanguíneo vamos a tener que el volumen plasmático va a disminuir, o sea, los otros componentes. Entonces nosotros no vamos a tener no necesariamente varios glóbulos rojos, sino lo que vamos a tener es de repente glóbulos rojos en una cantidad normal, pero que van a tener un volumen incrementado. Entonces eso nos va a dar lugar a la hiperviscosidad. Ahora, si es que yo le tomo el valor del hematocrito y va menos de 65, solamente lo pongo como hiperviscoso y hago un frotis para poder yo diagnosticar como hiperviscosidad, aumento del volumen. Pero si yo tomo un hematocrito mayor a 65, es el único valor que ya lo puedo definir como policitemia, ¿ya? Ahora, la incidencia. Se dice que del 1 al 2% de los recién nacidos sanos vivos a nivel del mar pueden hacer policitemia. ¿Quiénes hacen más? Los de gran altura, el 5%. Y esto también se va a deber a que justamente ellos iban a tener sangre hiperviscosa. Sus glóbulos rojos van a ser grandes. Y no solamente van a ser grandes, sino también van a ser bastantes. Entonces acá vamos a tener hiperviscosidad más un hematocrito mayor a 65. Entonces, la incidencia de hiperviscosidad es considerablemente menor que la policitemia, como ustedes se habrán podido dar cuenta.
¿Cuándo se puede dar? Puede también estar asociado a la práctica del pinzamiento retardado del cordón. Recuerden que ahora estamos en la época de que nosotros estamos tratando de disminuir la anemia a nivel de recién nacido. Entonces, estamos haciendo mucho lo que es el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Pero si yo me voy al otro extremo, que es me demoro más de la cuenta, entonces voy a generar o voy a arriesgar a mi paciente que de una anemia lo pase a una policitemia. Y esto generalmente va a pasar en aquellos partos que son domiciliarios y les va a pasar en su CERU, les va a pasar de internos, ¿no? Cuando ya inició trabajo de parto y lo traen ya con el bebito afuera y no sabe la mamá cuánto tiempo han estado sin antes clampar el cordón. A veces más se preocupan de la mamá y se olvidan del bebé. Entonces ya está 20 a 30 minutos con todo el flujo de sangre de la placenta al bebé y nos traen un bebito con los signos de una policitemia. Entonces es una de las causas por las cuales tenemos o nos vamos a enfrentar con un bebé con policitemia. Después, del 3 al 5% de los bebés con policitemia tenían una hiperviscosidad anormal, que concuerda, ¿no?, con lo anterior que habíamos mencionado. Ahora, dentro de la fisiopatología, de por sí, los recién nacidos, a comparación de un paciente pediátrico adulto, tienen mayor masa de glóbulos rojos. Y el hematocrito, como una forma de compensación al nacimiento, siempre va a aumentar después del nacimiento. Y la masa del glóbulo rojo va a ser el principal contribuyente de la viscosidad de los recién nacidos. Entonces, la viscosidad de la sangre y el hematocrito tienen una relación lineal. Aumenta la viscosidad y juntamente con eso tendría que ser el incremento lineal, siempre y cuando el hematocrito sea menor al 60%. Pero cuando esta relación no es lineal, aumenta más el hematocrito que la viscosidad, entonces vamos a tener ahí una policitemia. Fisiopatología, este cuadrito nos va a ayudar a ver que si aumenta el hematocrito puede estar asociado a un aumento de la viscosidad. ¿Qué va a pasar en este caso? Va a disminuir el flujo sanguíneo. Recuerden que es un torrente sanguíneo donde los glóbulos rojos están muy grandes, entonces la circulación va a ser lenta y por eso es que va a haber aumento de flujo sanguíneo y por eso vamos a tener una sangre hiperviscosa. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Recuerden que tenemos que tener un buen flujo para que haya un buen transporte de oxígeno. Entonces, si es una sangre hiperviscosa, no vamos a tener un buen transporte de oxígeno. Y esto va a ir relacionado a la clínica del bebé. ¿Por qué? Una de las principales características de un bebito con policitemia es la dificultad respiratoria. ¿Listo? Entonces, por esta fisiopatología. Entonces, vamos a ver otra vez que el incremento de la viscosidad aumenta la resistencia del paso de la sangre y va a haber un enlentecimiento del flujo y esto nos va a dar lugar a una hipoxia e incluso una coagulación intravascular diseminada. La hipoxia la vamos a ver a nivel respiratorio, dificultad respiratoria, paciente hipoactivo, y la coagulación intravascular generalmente la vamos a ver. Recuerden que la sangre no solamente va al pulmón y al cerebro, va también a las asas intestinales. Entonces, podemos tener pacientes que hacen distensión abdominal, incluso pueden hacer enterocolitis necrotizante. O sea, el flujo muy lento, entonces va a generar una isquemia en cualquier sistema o cualquier órgano del cuerpo, y sobre todo en los órganos blancos. ¿Ya? Entonces va a existir una tendencia de formar estos microtrombos que van a afectar múltiples órganos, como les había mencionado, a nivel de corteza cerebral, riñones, glándulas suprarrenales, corazón, mesenterio. Entonces, de acuerdo a cada uno de estos, vamos a ver las características clínicas. Si es corteza cerebral, un paciente hipoactivo, riñones, puede haber una injuria renal, glándulas suprarrenales, también vamos a ver que a nivel de corazón y a nivel de mesenterio, acá también vamos a ver distensión de asas intestinales o incluso la clínica más frecuente es distensión abdominal con vómitos, ¿no? Entonces, la etiología se va a ver principalmente porque va a haber una eritropoiesis fetal incrementada frente al estrés por una hipoxia intrauterina. ¿Y en quiénes vamos a ver esto? Y para mencionarles que vamos a tener que el producto que recibe la sangre proveniente de la placenta no va a haber incremento de eritropoiesis. Es decir, cuando el paciente está dentro de la placenta, o bueno, intraútero, no hay este incremento de eritropoiesis, pero cuando va a haber un estrés, por ejemplo un nacimiento o una depresión respiratoria al nacer, entonces sí vamos a tener una hipoxia intrauterina. Ahora, ¿en quiénes más? Van a ver en los pacientes que de alguna otra manera no han tenido un buen crecimiento intraútero. Entonces, las mamás con placenta, ¿qué les diría? Con las presiones elevadas, ¿no? Durante los últimos trimestres, entonces en ellos no va a haber un buen flujo sanguíneo, entonces ese bebito vive en estrés.
Y si viven estrés son bebitos que nacen con peso bajo, porque no hay buen flujo sanguíneo y por ende dentro del útero ellos ya pueden tener teniendo una hipoxia intrauterina. Entonces eso también los condiciona que cuando nazcan tengan el hematocrito mayor a 65 y los catalogue como una policitemia. ¿Ya? Entonces cualquier signo de estrés puede provocar esta hipoxia. Generalmente eso se va a ver en aquellos pacientes y acá están las causas. Cuando tengo una hipoxia crónica intrauterina, cuando la eritropoyetina fetal está aumentada, entonces, ¿en quiénes? En los recién nacidos de bajo peso o los RCU con retardo de crecimiento intrauterino, o los que son pequeños para la edad gestacional, menos de 2,500, o los desnutridos fetales, ¿no? Entonces, estos bebitos, vuelvo a decirles, el flujo a nivel sanguíneo intraútero no ha sido bueno y por ende vamos a ver bebitos que son flaquitos. Yo les digo, los más flaquitos o los más gorritos son acá los perjudicados. Hijitos de madres diabéticas, estos ya van al otro lado, ¿no? Los que son gorditos, porque ellos generalmente, hijo de madre diabética, van a tener que ellos son los que nacen con peso grande o macrosómicos. Y es el otro grupo que va a ser más frecuentemente afectado por la policitemia. El hecho que la mamá haya cursado con tabaquismo materno, cardiopatía cianótica materna o los recién nacidos post-término. Entonces, en ellos vamos a ver que van a, ya desde intraútero van a estar afectados y van a estar condicionados a presentar esta patología. Y el otro grupo es cuando hay una transfusión placento-fetal. Es como les mencionaba, por ejemplo, pinzamiento tardío es el más frecuente que vamos a ver. Esto puede ser por parto domiciliario, generalmente cuando hay transfusión feto-fetal. Y esto pasa en los gemelitos, ¿no? Cuando están solamente los dos están por una sola placenta y entre los dos comparten. Y a veces uno de ellos se nutre más que el otro. Y vamos a ver los gemelos discordantes. Entonces, a veces incluso el más chiquitito es el que puede cursar con la peor parte. Cuando es muy marcada esta transfusión feto-fetal, el más chiquitito incluso a veces no puede fallecer en el transcurso de la gestación. Entonces, en ellos también vamos a ver que puede afectarles y hacer policitemia. La transfusión materno-fetal va asociado con el pinzamiento tardío del cordón y la posición del recién nacido bajo el nivel de la madre. Es por eso también que en los partos se ha visto que cuando vamos a recibir al recién nacido tiene que estar a la altura de la mamá. Cuando nace, por ejemplo, en las casas, a veces la mamá está en una cama y el bebito justo está para la parte de abajo, ¿no? Entonces eso aumenta el flujo sanguíneo de la placenta al bebé y por ende, más que todo por mecánica aquí, o por gravedad, ¿no? Que vamos a tener, que va a haber más aumento de glóbulos rojos que van a pasar de la mamá al bebé y por ende vamos a tener también policitemia. ¿Cuánto es el pinzamiento normal del cordón umbilical? Si hablamos un pinzamiento tardío en el que nosotros lo hacemos como tratamiento-manejo, si es una cesárea generalmente, dependiendo de las condiciones de la mamá, es mínimo 1 minuto. ¿Ya? Si es que las condiciones lo permiten, podemos estar hasta 2 minutos. Si es un parto vaginal, se menciona que puedes hacerlo hasta que deje de latir el cordón umbilical, y eso lo van a ver en la práctica clínica. Pero si vamos más allá de los 10, 15, 20 minutos, como a veces como les menciono, pasa en los partos domiciliarios, entonces ya estamos hablando de un pinzamiento tardío que ya no es fisiológico, sino ya estamos pensando en un iatrogénico, ¿no? O por la situación del nacimiento del bebé. Ahora, otros tipos de patologías que pueden estar asociadas a policitemia, la tirotoxicosis, el hipotiroidismo es algo muy frecuente, hiperplasia suprarrenal congénita. Generalmente nacen y no sabemos la causa de la policitemia. Y después les hacemos el tamizaje y nos salen con hiperplasia suprarrenal. A veces al revés se diagnostica. El síndrome de Wettkin-Wiedemann, que son bebitos que tienen los ojitos bien claritos, son bien cachetoncitos, panzoncitos. Pero eso también generalmente los han asociado más a alteraciones genéticas, ¿no? Entonces, les hacemos el estudio y les sale para el mapeo genético y les sale con esta patología. Las trisomías, recuérdense siempre, la 13, la 18 y la 21, que son las que, uno, que nacen más y tienen más posibilidades de vivir. 2, la trisomía 13, la 18, el fenotipo Down es frecuente que nos hagan policitemia y también los bebitos que nacen a mayor altitud. ¿Listo? La sintomatología. ¿Pueden estar asintomáticos? Sí. O muestran una leve plétora o más visible en mucosas, palmas y plantas que se ponen de un color rubicundo, como les mencioné la grafiquita en la anterior exposición, pero la presencia de los síntomas se atribuye a la hiperviscosidad y a la mala perfusión mística. Entonces, la clínica en ello se va a ver una coloración rojiza, sobre todo a nivel de la carita, a nivel de las palmas de las plantas y de los pies, es donde más vamos a ver esta plétora.
Otra de las características es, recuerden que el flujo sanguíneo no se ha distribuido bien a nivel de todo el cuerpo, entonces vamos a ver que este paciente, si no hay buena distribución de oxígeno a nivel de los pulmones, ¿qué van a tener? Dificultad respiratoria, van a tener taquimia, van a tener dependencia de oxígeno, entonces incluso van a tener apneas, van a tener cardiomegalia. Si es a nivel gastrointestinal, igual, el flujo sanguíneo disminuye, le vas a dar leche, van a vomitar, van a regurgitar, se va a hinchar la pancita, distensión abdominal, pueden hacer enterocolitis necrotizante e incluso diarrea. Si es hematológico, lo que habíamos mencionado hace rato, hiperbilirrubinemia, también va a haber trombocitopenia, va a haber fragmentación de los glóbulos rojos y en el peor de los casos nos puede dar una coagulación intravascular diseminada. A nivel neurológico vamos a ver un bebito que está muy dormido, letárgico, hipotónico, puede convulsionar. El otro lado ya es que nos podemos pasar la irritabilidad, pueden hacer apneas, como está muy letárgico no lacta bien, podemos tener trombosis a nivel cerebral e incluso los pueden llevar a la muerte. A nivel renal también va a haber una injuria renal, vamos a tener oliguria, proteinuria, hematuria, trombosis a nivel de la vena renal. Y a nivel metabólico vamos a ver que la policitemia va a estar acompañado de hipoglicemia e hipocalcemia. Por eso es que un bebito con policitemia siempre tenemos que dosar glucosa. El diagnóstico, sí o sí tenemos que tomar un hematocrito. Entonces, lo normal es que el hematocrito esté menor a 65. Si está mayor o igual a 65, ya lo diagnosticamos como policitemia. ¿Cuáles son las complicaciones que habíamos mencionado? La trombosis a cualquier nivel de los órganos blancos, enterocolitis necrotizante, hipoglicemia, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia y trombocitopenia. Esto se va a ver sobre todo, por ejemplo, en los fenotipos Down, la mayoría van relacionados a trombocitopenia. El hemograma, como les mencioné, más que la hemoglobina, lo que más nos interesa es el hematocrito. También es importante dosar la glucosa, calcio y las bilirrubinas. Y si vemos un paciente que está rubicundo y una forma de evaluar también rubicundez con ictericia es presionar con los deditos, tú sacas tu dedito y en la parte donde estaba pletórico, tú ves una ictericia, lo ves de color amarillito. Entonces ahí también tenemos que dosar bilirrubinas. Radiografías de tórax y abdomen de todas maneras para ver la dificultad respiratoria y el abdomen para descartar una enterocolitis necrotizante, que sí sería una emergencia. Entonces el tratamiento a la cabeza, control de funciones vitales, porque vamos a ver que pueden tener dificultad respiratoria, pueden tener compromiso del sensorio. Prevenimos la hipoglicemia, entonces en estos pacientes tenemos que tener un adecuado aporte. Si es que tiene buena tolerancia oral, no hay una signología clínica a nivel digestiva, se le da leche y si no hay que hidratarlos. Oxigenoterapia dependiendo de la situación del paciente. La alimentación, como les mencioné, si están las posibilidades se les da. También mantener equilibrio hidroelectrolítico. Recuerden que acá puede haber alteración por el riñón, del potasio, del calcio, entonces también tenemos que tener un adecuado manejo allí. El balance hídrico tenemos que hidratarlos bien y los exámenes auxiliares. Recuerden que el balance también es importante porque es una sangre muy hiperviscosa, entonces si yo quiero mejorar ese flujo sanguíneo tengo que tener un adecuado volumen y eso lo vamos a ver en el manejo. Y los exámenes auxiliares que ya lo habíamos revisado anteriormente. Eso en cuanto a las medidas generales, pero en cuanto a las medidas específicas tenemos un tipo de tratamiento que es el recambio de la sangre a nivel parcial. Esto es lo que se llama exsanguíneo transfusión parcial. Recuerden que hace rato hablábamos y justo coincide con lo que habíamos ya hablado de hiperbilirrubinemia. Ahí lo que se hace es una exsanguíneo transfusión total. Ahí saco sangre y meto sangre en conclusión. Es un procedimiento más cruento, es un procedimiento más largo. Demora más o menos en hacer un recambio con buen volumen en 6 hasta 8 horas estamos recambiando la sangre. Mientras que esta sanguíneo transfusión parcial, recuerden que es una sangre muy espesa, entonces lo que yo hago es sacar esa sangre espesa y lo diluyo entrando directamente a alguna solución. ¿Qué solución se utiliza? En los recién nacidos lo que más utilizamos es cloruro de sodio, entonces es una forma de diluir la sangre. Por eso se llama exsanguíneo transfusión parcial, porque no lo hago con sangre. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo manejo, cómo hago para que pueda calcular el volumen de la sangre? Por ejemplo, acá está nuestro bebito, se le ha cateterizado el cordón umbilical a nivel de la vena umbilical, voy sacando sangre y voy poniendo fluido. Entonces voy sacando sangre y voy poniendo fluido. ¿Cómo se hace? Si es que, y acá está el manejo, en los neonatos asintomáticos con hematocrito entre 65 a 69%, solo hago manejo conservador. ¿Qué quiere decir manejo conservador? Si toma leche, lo hidrato bien con leche.
Si es que no toma leche, entonces tengo que hidratarlo por vía endovenosa. Y aquí lo que hacemos es un tratamiento que se llama hemodilución, que quiere decir que le doy más aporte por vía endovenosa de lo que normalmente requiere ese bebito para los días de vida. Ahora, si el hematocrito está entre 70 y 75% en el recién nacido asintomático, que no tiene ninguna clínica, pero le saqué el hematocrito y me salió en estos valores, por precaución no le doy nada de leche, lo pongo en reposo gástrico y aseguro una hidratación endovenosa, o sea, igual lo hago con un tratamiento conservador. Pero si el hematocrito está mayor a 75 o ya tenemos algún síntoma temprano, en él sí o sí tenemos que hacer la exsanguíneo-transfusión parcial. Entonces creo que acá hay un algoritmo muy bonito, ese de la maternidad, donde yo tengo un bebito con un hematocrito mayor, acá faltaría poner o igual a 65%, y si está asintomático, no tengo síntomas, veo cuánto me sale. Si me sale de 65 a 69, solo monitorizo y puedo ir a dar leche. No necesariamente tiene que estar hospitalizado. Pero si el hematocrito es mayor a 70, observación y monitoreo, pero acá tengo que ver que si está más de 70, tengo que hidratarlo. Entonces acá lo que hago es hemodilución. Se recomienda que hay que hacer un control 6 horas después, o si hay alguna clínica, por ejemplo vomita, necesita oxígeno y yo lo estaba hidratando, entonces tengo que ver la posibilidad de hacer un recambio sanguíneo. Le hago el control y sale más de 75, probablemente este bebito ya no me voy a quedar solo con la hidratación, sino tendré que hacer un recambio sanguíneo o la exsanguíneo transfusión parcial. Ahora, si mi bebito está sintomático y me sale entre 65 a 69, entonces acá recomiendan un recambio sanguíneo parcial, siempre y cuando haya síntomas. Y si está mayor a 70, sí o sí, ahí sí no tengo mayor pierde, tengo que hacerlo. O sea, todo bebé mayor a 70, si está sintomático, le hago recambio. Sintomático, mayor a 65, le hago recambio. Si está asintomático, mayor a 70, ¿puedo hemodiluir? Sí, pero si el control me sigue saliendo no baja y clínico mayor a 75, tengo que terminar el recambio. De 65 a 69, sin síntomas, observación y monitoreo. Darle pura leche si es que no hay síntomas, ¿no? Entonces, ese es el manejo que yo hago para la policitemia. La exsanguínea transfusión, como les mencioné, se hace con fluidos. Como yo hago el cálculo, tengo que calcular el volumen sanguíneo, generalmente se hace entre el primer y segundo día, así que el volumen es 80 cc por kilo por día. Acá una formulita, eso les pongo porque les preguntan en los exámenes. El hematocrito observado menos el hematocrito deseado. Generalmente el hematocrito observado, digamos, está a 75. Lo ideal siempre es llevarles a 55 o 60, que es lo normal. Dependiendo de las guías, algunos utilizamos, si es que es muy alto, más de 70, utilizamos 55. Y entre el hematocrito observado, ¿no? 75 menos 55, entre 75 y el volumen 80 por su kilo del bebé. Acá está, 80 a 100. El objetivo es llevarlo de 55 a 60. Y con eso saco un volumen. Entonces el volumen es el que yo tengo que recambiar. Por ejemplo, mi bebito pesa 3 kilos, el volumen que le voy a iniciar es 80, entonces 3 por 80. El hematocrito observado era 75, menos 55, hay 20. Entonces 3 por 80 por 20 entre 75. Me saldrá, por ejemplo, unos 90 centímetros. Entonces tengo que recambiar esos 90 centímetros. No lo hacemos de golpe. Hay guías y te dicen haz parte por parte. Saca 10, mete 10. Saca 10, mete 10. Como recambié 90, haré 9 cambios de 10. 9 de 10 que saco sangre, ¿no? Saco y pongo las 9 veces y con eso ya hago después mi control del hematocrito, ¿no? ¿Les parece esa formulita? Entonces, cambios pequeños, volúmenes de 5 por vez, por ejemplo, yo les puse el ejemplo con 10, por ejemplo, aquí recomendaban que hay que ser solo 5 mililitros, puede ser con suero fisiológico plasma, lo que más tenemos es suero. ¿Por vía periférica se puede hacer? Sí. Por línea arterial no tenemos acá, no utilizamos mucha línea arterial, así que lo que utilizamos es a nivel central, por vena umbilical. Y el recambio parcial se hace a través de la vena umbilical. ¿Cuál puede ser el riesgo? Podemos incrementar el riesgo de enterocolitis. Y sí hemos tenido casos que han terminado en enterocolitis. Ahora, si hice el recambio, la idea es tratar de darle vía oral. Sí, pero después de unas 6 a 12 horas de exsanguíneo transfusión, justo para disminuir el riesgo de MEC. Y se recomienda iniciar con lactancia materna, no con fórmula láctea. ¿Cuáles son, digamos,
las posibles complicaciones. Podemos tener riesgo de sepsis porque estamos invadiendo los vasos umbilicales, un hematocrito que no siempre baja lo que queremos, a veces tenemos que seguir hemodiluyendo, podemos hacer algún trastorno de coagulación, sí. Recuerden que también cuando voy sacando, lo que yo voy sacando es todos los componentes de la sangre, no solamente el glóbulo rojo, y le voy poniendo líquido, entonces también vamos a causar una trombocitopenia. Alteraciones electrolíticas, sobre todo del calcio, puede haber inestabilidad hemodinámica, sí. Entonces por eso es que también se recomienda que tiene que estar monitorizado el paciente cuando hagamos el procedimiento. Problemas gastrointestinales, sobre todo como les digo, el riesgo de NEC y de hipotermia, ¿no? Porque tenemos que estar monitorizando la temperatura. Pero ¿qué pasa si es que no doy tratamiento, no hago hemodilución ni hago el sanguíneo? Las complicaciones de la policitemia, que puede ser hipoglicemia, hipocalcemia, hiperbilirubinemia, la insuficiencia cardíaca, coagulación, infartos y hemorragias cerebrales, enterocolitis necrotizante. Entonces, vigilar a largo plazo, todo paciente que tiene ese tipo de alteraciones, si ha necesitado una exsanguíneo transfusión parcial, siempre tenemos que ver que no haya ningún déficit neurológico. Pueden haber alteraciones a nivel del lenguaje, motoras finas y gruesas. Es una de las complicaciones cuando no tratamos a tiempo. Bueno, eso en cuanto a policitemia. Y el otro tema que vamos a hablar es de anemia neonatal. Esto les pasaré rapidito, porque en realidad esta patología no es tan frecuente, pero para que ustedes sepan, generalmente nosotros vamos a hablar de valores normales, más de 14 gramos por decilitro de hemoglobina en los recién nacidos a término. Menos de este valor hablamos de anemia. Y el hematocrito, mejor dicho, la hemoglobina en prematuros tendría que ser más de 13. Si es menos de 13, hablamos también de anemia. Y en menores de 26 semanas, que son los prematuros extremos, menos de 12, ya hablamos de anemia. Entonces, hay varios tipos de anemia. Sí, una de ellas, la anemia hemorrágica, generalmente es por pérdida, un shock hipovolémico, que nos ha pasado, o a veces sangre del cordón, o tienen algún tipo de sangrado gastrointestinal. Los pacientes que están, dice, presente la mayoría de los neonatos con una hemorragia aguda, puede ser un parto vaginal, y puede ser a nivel del parto, por transfusiones, también hacen anemia por disminución a nivel de la transmisión fetoplacentaria, o los gemelos, como habíamos mencionado en la policitemia. Uno puede nacer muy pletórico, el otro puede nacer con anemia, y también a nivel de posparto, por las roturas viscerales, los partos traumáticos, distóxicos, nos ha pasado, hemorragias intracraneales, sobre todo en los pacientes prematuros, cefalomatomas masivos, hemorragias digestivas, sobre todo prematuros con enterocolitis necrotizante. Y las formas crónicas como son larvadas, son bien toleradas, pero sí necesitan tratamiento a la larga. Recuerden que también el hecho de tener una mamá con anemia va a incrementar el riesgo de anemia en el recién nacido. Entonces vamos a ver que en ellos va a haber descenso de hemoglobina, pero también el recuento de los reticulocitos a comparación de un paciente pediátrico, en ellos se podría decir por compensación van a tener que estar elevados. La bilirrubina puede ser normal de acuerdo a la edad del neonato. Siempre recordemos que si está acompañada de ictericia, tenemos que hacer el test de Coombs. Si sobre esa anemia nada más, el test de Coombs va a ser negativo, ¿no? Siempre acá tiene la salvedad de la incompatibilidad por todo lo que esto puede complicar al paciente. Si es que es necesario, y también vamos manejando acá, de acuerdo a los protocolos, el tratamiento en cualquier caso va a ser transfusión de concentrado de plaquetas, de hematíes, si es que está a 15 por kilo, si es que es una anemia severa. Y los neonatos con anemia crónica severa, estos más bien pueden desarrollar a la larga una insuficiencia cardíaca, toleran mejor la anemia, pero siempre hay que tener cuidado con la sobrecarga de volumen a veces cuando les queremos transfundir, por esto de la insuficiencia cardíaca. Por eso es que se hacen transfusiones pequeñas y repetidas cuando es necesario, sobre todo cuando dependen de oxígeno, por la disminución, ¿no?, del flujo a nivel sanguíneo para el transporte del oxígeno. Entonces la anemia hemolítica, la más frecuente, va a ser por incompatibilidades tanto de grupo como de factor, y van a ser cada vez menos frecuentes siempre y cuando tengamos el antecedente que a la mamá le han puesto la inmunoglobulina anti-D, y en el posparto inmediato o también a las 28 semanas. Entonces ahí es una forma de prevenir. Otras hemolíticas, las autoinmunes, por medicamentos en las mamás y por alteraciones en algún hematíe, que ya son problemas más raros, que como ya descarte ya se hace. Las infecciosas también hacen por consumo. Anemias hemolíticas, pero no solamente vienen por anemia, también tienen trombocitopenia, hasta leucopenia, hacen una pancitopenia severa.
Y las manifestaciones clínicas pueden ser la anemia sí te puede dar ictericia, pero los valores van a estar menos de lo que ya es para tratamiento, entonces menos de 5 generalmente. La anemia es discreta y puede haber aumento de reticulocitos, como ya hemos mencionado, como una respuesta. El tratamiento se corrige la anemia, ya sea con transfusión o con aporte bioral, y el tratamiento de la ictericia, que ya lo habíamos mencionado antes, de acuerdo a cada protocolo, la fototerapia, el exsanguíneo, si es que la anemia está acompañada de ictericia. Y los trastornos de coagulación, que también no son frecuentes, en realidad son escasos, pero los que les da, pues la mayoría son en pacientes muy delicados asociados a coagulación intravascular diseminada, y esto vamos a verlo más en los neonatos pretérmino, porque ellos también la inmunidad es baja, entonces la sepsis a ellos prácticamente hacen que lleguen a este tipo de extremo y nos va a hacer una alteración a nivel de lo que es los factores de coagulación. También van a estar relacionados a deficiencia de vitamina K, por eso es que también como parte del protocolo ahora utilizamos el tratamiento o como profilaxis para hemorragia del recién nacido la administración de vitamina K. De ahí tenemos la forma clásica de alteración en cuanto a la alteración de la vitamina K, es la forma clásica donde hay disminución entre el segundo al quinto día, por eso es que ya se les pone al nacimiento. La enfermedad hemorrágica precoz después del parto o el primer día, esto también cuando hay medicamentos que las mamás toman, la mayoría por anticonvulsivantes en las mamás, fenitrolina, fenobarbital, y estas van a causar hemorragias a nivel del sistema nervioso central, entonces sí o sí tenemos que hacer controles a nivel de cerebro. Generalmente hacemos ecografías transfontanelares para ver quiénes pueden sangrar más, los prematuros a comparación de los atérminos. Y las enfermedades hemorrágicas tardías, que pueden ser severas a bebitos que sí, pues esto es por consumo también, por antibioticoterapias agresivas o nutrición parenteral prolongada. Y dentro de las trombocitopenias vamos a ver la autoinmune, la autoinmune y las multifactoriales. La mayoría de ellas asociadas, la autoinmune es la más frecuente a una PTI en la mamá, pero ahora ya se está haciendo un mejor manejo, ¿no? Entonces eso nos ayuda a que nosotros ya antes del parto sepamos si la mamá está con corticoides, que se le haga una cesárea electiva, y nos ayuda para que ya nosotros estemos preparados para la administración de gamma globulina en una trombocitopenia severa asociado a una PTI de la mamá. Y multifactoriales, generalmente, como les digo, asociados a coagulación intravascular en sepsis severa. Listo. Entonces vamos a recordar nuestro caso clínico. Era un bebito de 4 horas de vida que nace por cesárea. Al nacimiento presenta dificultad respiratoria, está pletórico y el peso de nacimiento es de 4,500. El hematocrito está en 68. El grupo sanguíneo salió O positivo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra conducta a seguir? ¿Qué haríamos con este bebé que recién ha nacido? Ya pasó su periodo de adaptación y sigue con apoyo de oxígeno, ¿no? Porque dice que está con dificultad respiratoria. Entonces, probablemente este bebé no lo voy a poder mandar donde su mamá, en primer lugar, ¿no? Si es un parto por cesárea, tendría que definir cuál ha sido la causa de esa dificultad respiratoria. Podría ser una taquimia transitoria, podría ser un periodo de adaptación prolongada. Pero hay algo interesante, y es el primer tema que habíamos hablado. El hematocrito está con 68. O sea, ¿qué diagnóstico ya estamos manejando como el primero? Una policitemia. ¿Sintomática o asintomática? Porque es lo que tenemos que definir para nuestro manejo. Sería sintomática, ¿no? Recuerden que la dificultad respiratoria es un signo es un síntoma asociado a policitemia. ¿Qué más? Es un peso grande, 4,500. Tendríamos que averiguar si esta mamá también tiene diabetes, o este bebito al examen clínico tiene estigmas de hijo de madre diabética, ¿no? Entonces, el diagnóstico que nosotros tendríamos que poner es un recién nacido con peso grande para la edad gestacional, un síndrome de dificultad respiratoria. Aquí podríamos poner una taquimia, o incluso si es hijo de madre diabética, un consumo de surfactante, o incluso para 4 horas ya, si esa adaptación ya debió pasar. Y mi otro diagnóstico que sí o sí tendría que poner es una policitemia sintomática. Siempre que pongamos el diagnóstico de policitemia, no solo pongamos el nombre, tenemos que poner el apellido para que nosotros nos ordenemos y veamos cuál es el manejo. ¿Listo? Ahora, ¿qué exámenes de laboratorio le pediríamos? El hematocrito ya está. ¿Qué más? Ya, entonces, a ver,
Si es que yo estoy pensando que tiene una dificultad respiratoria, tal vez tendríamos que no hay antecedentes igual de infección, pero tengo una mamá, un bebito con peso grande. Recuerden que un bebito con peso grande, aparte de la policitemia, puede ir acompañado de hipoglicemia. Entonces, otro de los sí o sí de los exámenes que tengo que pedir es, aparte del hematocrito y la hemoglobina asociada, porque a veces ya viene con el examen, es la glucosa. ¿Qué otro examen más? Por la dificultad respiratoria, eso lo van a ir viendo ya en los otros, probablemente en los otros temas, sí pues completaría, ¿no? Con una radiografía de tórax, tal vez unos gases que me ayuden a ver cómo está la parte oxigenatoria y la retención de CO2. Después, ¿qué más? ¿Y tratamiento? ¿Qué hago con este bebé? Ya. Si falta oxígeno, le pongo oxígeno, ¿no? Cánula. De repente está muy estresado su CIPA. Ya, eso es mi apoyo, mi soporte. Si está con hematocrito de 68, ¿qué decía mi algoritmo? Dependía si era sintomático. Ya está. ¿Le dan leche? A ver, ¿quiénes dan? ¿Quiénes? Levanten la mano, vamos a retroceder. Ya, vamos a hacer junta médica. Ya está. Listo. No. Recuerden que su hematocrito está más de 65, está sintomático porque hay dificultad respiratoria, ¿no? Acá estamos. Hematocrito central de 65 a 69. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Recambio. Mi primera indicación sí no estaría mal, porque eso lo van a ver en la práctica clínica también. Lo ideal es, ya tengo síntomas, ya mi hematocrito está alto, yo ya como mi tratamiento definitivo es hacerle el recambio sanguíneo, pero no siempre el recambio se puede hacer de primera instancia, entonces se hidrata, ¿ya? ¿Podríamos hidratarlo con un volumen más de lo normal? Sí, ¿no? Pues soy ese el doctor. Entonces lo podemos aumentar un poco más de volumen. Si el primer día al inicio a 60 en un paciente a término, él podría iniciarle con 70 de hidratación. Y mientras lo preparo para el exsanguíneo transfusión, ¿parcial o total? Parcial. Parcial, como dice ahí. Entonces ese sería nuestro manejo. Y obviamente después tendría que hacerle un control de hematocrito. ¿A cuánto lo llevarían el hematocrito de este paciente? 50, 60. 55, 60. 60. Está en 68, ¿no? Como les decía, si es más alto, tratamos de que no nos haga rebote y podemos utilizar un 55. Acá con 60 normal. Y pues calculan su recambio con esta formulita. Entonces, ¿qué era el primer día? Con 80 hemos dicho, ¿verdad? Entonces acá 80 por 4,500, el hematocrito sería 68 menos 60, digamos que quieren ponerle ustedes, entre mi hematocrito observado, que sería 68. El volumen que me sale, le hago el recambio sanguíneo. Entonces este bebito no va a poder irse donde su mamá, tendré que hospitalizarlo, ponerle oxígeno, hidratarlo, hacer el exsanguíneo y después del exsanguíneo, ¿cuánto tiempo lo dejo sin leche? ¿Cuánto habíamos dicho? Por lo menos unas 12 a 24 horas en ayuno, ¿ya? Y después ya le iniciamos la lechecita. Y una vez que hacemos el tratamiento, probablemente este bebé ya no va a requerir oxígeno. Si es que la dificultad solo es por la policitemia. Ahora, si tiene otras cosas más, ya hay que esperar que poco a poco vaya dejando el oxígeno. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Se les agradece la atención.